Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Discapacidad en Acción. Hoy vamos a hablar de inclusión educativa en las personas con discapacidad cognitiva. Bueno, si bien ya en episodios anteriores habíamos hablado de lo que es la inclusión educativa, su importancia, los decretos que hay, hoy vamos a profundizar en la discapacidad cognitiva. La razón es básicamente porque en esta discapacidad donde más derechos han sido vulnerados, además que en esta discapacidad ya no solamente existen las barreras que hay debido a la discriminación, las barreras actitudinales, las barreras que hay debido a la falta de herramientas como tal, sino también estamos ante una discapacidad, un tipo de discapacidad donde la misma discapacidad hace que la educación sea un reto. Porque como sabemos, la discapacidad cognitiva implica problemas de aprendizaje, estilos de aprendizaje diferentes y también en algunas discapacidades como el autismo hay también problemas de comunicación, problemas con el uso del lenguaje. Entonces esto hace que el reto sea todavía mayor. La discapacidad donde hay más barreras y donde también por regla general se vulneran más derechos. Entonces por eso hoy hemos decidido profundizar en este episodio este tema para tratarlo pues con la profundidad que se debe. Entonces, si desean conocer cuáles son las barreras principales que tenemos las personas con discapacidad cognitiva a la hora de hacer a la educación, y si quieren conocer la experiencia en primera mano de un maestro que incluyó a una persona con este tipo de discapacidad y qué ajustes razonables son los adecuados, los invitamos a que se queden hasta el final de este episodio y bienvenidos a un nuevo episodio más de su programa Discapacidad en Acción. Así que vamos con nuestra primera sesión del programa, que es Aprendamos de Discapacidad. Aprendamos de la discapacidad. Bien, en esta primera sesión vamos a empezar primero definiendo qué es la discapacidad cognitiva. Se habla de discapacidad cognitiva cuando una persona muestra limitaciones o retrasos en lo que tiene que ver con sus capacidades intelectuales, en la ejecución de conductas adaptativas al entorno que le rodea. Estas son deficiencias que dificultan el aprendizaje de varias competencias y el desarrollo integral. Las capacidades cognitivas que se suelen ver afectadas son aquellas que intervienen en la adquisición de conocimientos, lo que es la atención, la percepción, la memoria, además de que el alumno pues tiene dificultades en lo que son distintas tareas de razonamiento, la solución de problemas. Hay problemas también en lo que es el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas, y esto hace que por regla general una persona con discapacidad cognitiva sea menos autónoma que un niño de su misma edad. Aquí cabe notar que
Es en la escuela, precisamente, en los primeros años de escolaridad, donde este tipo de discapacidad se suele hacer más evidente. Por lo general son los maestros los que detectan a estos chicos, los primeros en detectarlos. Esto lo digo pues porque muchas veces cuando un niño es muy pequeño, aún no ha adquirido lenguaje, a veces estos rasgos no se notan o son muy sutiles, y la discapacidad cognitiva por lo general empieza a notarse cuando, digamos, el entorno en el que se mueve la persona demanda ciertas habilidades de esta persona. En lo que tiene que ver con habilidades sociales, habilidades para adaptarse a los cambios, tareas de razonamiento, entre otras cosas. Entonces, vamos a dar como una serie de señales que los maestros deben tener en cuenta para poder, digámoslo así, detectar a estas personas. Son señales que, bueno, los que estén escuchando este programa y que sean maestros, les van a ayudar a detectar cuando tienen enfrente un alumno con discapacidad cognitiva, y en ese caso, pues lo ideal sería hablar con los papás y hablarles sobre todo de qué debería hacer para que este chico pues pueda conseguir un diagnóstico y se pueda conseguir un proceso de inclusión educativa adecuado. Entonces, primero tenemos un retraso en lo que es la motricidad. Estos chicos por lo general tienen, problemas a la hora de correr, atarse los zapatos. Esto es una de las señales, claro. Algunos ya tienen directamente un retraso en el habla. Algunos directamente no hablan. En otros el ritmo de aprendizaje es más lento. Y claro, este retraso en lo que es el habla también afecta lo que son las habilidades sociales, la capacidad para comunicarse, de expresar emociones. Y esto desde luego va a influir en la adaptación en el aula. Va a influir en lo que es la interacción con los iguales, con sus adultos. Bueno, en este caso los maestros también. También vamos a notar que estos chicos se va a ver afectada la comprensión. Esto lo vamos a notar porque son chicos que no van a comprender órdenes sencillas. Les va a costar seguir las instrucciones. O también otra cosa que va a pasar es que, puede que entiendan las instrucciones, pero les va a costar retenerlas en su memoria. Otra área donde vamos a notar dificultades en estos chicos es en lo que tiene que ver el aprendizaje de rutinas que están relacionadas con autonomía. Puede ser que no sean capaces de imitar a otros chicos a la hora de aprender, o puede ser también que sus rutinas sean poco flexibles, o sea que tiendan a tener comportamientos repetitivos. Esto se tiende a dar más en lo que son las personas dentro del espectro autista, pero en reglas generales estos chicos, algunos, no todos, van a tener dificultades para vestirse, comer solo, a veces incluso dificultades a la hora de utilizar los utensilios escolares. Y aquí otra razón, o otra señal más bien, y la razón por la que esto se conoce como discapacidad cognitiva o intelectual, es que esta capacidad intelectual está por debajo de la media. Por lo general, si a estas personas les hacemos un test de inteligencia, un test que mida sus habilidades, va a salir que está por debajo de la media. Pero aquí hay que tener cuidado, porque lo que suele ocurrir es que la discapacidad cognitiva es un espectro pues bastante amplio. Resulta que la discapacidad cognitiva no es una única condición.
Hay varias condiciones, trastornos que pueden abarcar la discapacidad cognitiva. Hay desde autismo, síndrome de Down, algunos trastornos metabólicos que pueden, producir problemas cognitivos. Hay problemas también, problemas neonatales que pueden derivar de una discapacidad cognitiva, sobre todo si la persona sufrió hipoxia, que es falta de oxígeno al cerebro. Pero también puede pasar que, por ejemplo, un chico que tenga retraso en el habla, se podría pensar que se trata de una discapacidad intelectual. O sea, esto puede crear confusión porque si bien muchas personas con discapacidad cognitiva manifiestan dificultades en el habla y la comprensión, y esto a su vez se traduce en una dificultad en la adquisición de aprendizajes, a veces es necesario realizar una evaluación psicopedagógica profunda. ¿Por qué motivo? Porque a veces puede ser que simplemente la persona tenga afasia, o sea, que la persona no pueda hablar, pero que intelectualmente la persona esté bien, intelectualmente la persona sea capaz de escribir, entender las cosas como un niño de su edad. Entonces, no siempre esto de que la persona no hable no significa necesariamente que la persona tenga discapacidad intelectual. Otro punto que hay que tener en cuenta es que, la discapacidad cognitiva puede variar según los rasgos. Hay grados, digámoslo así. Al igual que en el autismo hay distintos niveles de autismo, en la discapacidad cognitiva también. Lo otro es que no todas las personas con autismo van a mostrar el mismo grado, digámoslo así, de afectación, de limitaciones, de compromiso. Hay una escala, digamos, de menor a mayor gravedad. En esto no hay límites absolutos, esto es un espectro, o sea, hay mucha variabilidad, mucha heterogeneidad. Pero en términos generales tenemos que está la discapacidad cognitiva leve, donde el nivel de retraso cognitivo es mínimo. Digamos, esta discapacidad se detecta una vez el niño comienza la escuela. Puede manifestar algunas dificultades en el aprendizaje de determinados contenidos académicos. Es un niño que puede manifestarse como más inmaduro, infantil. Dentro de esto puede entrar, alguna forma de autismo nivel 1, algunas, digamos, condiciones que afectan, digamos, de forma leve el desarrollo. O sea, estos chicos van a tener dificultades a la hora de seguir instrucciones, van a tener dificultades a la hora de comunicarse, pero por lo general no va a haber un retraso así en el habla. Muchos van a poder hablar, comunicarse, o sea, van a ser más lentos a la hora de adquirir habilidades autónomas, pero lo van a poder hacer. Luego ya en otro nivel tenemos la discapacidad moderada. En esta discapacidad cognitiva moderada, pues ya las señales se empiezan a notar desde antes de la escolarización, porque aquí ya puede haber algunas habilidades cognitivas afectadas, como el reconocer colores, las partes del cuerpo, o esto puede ser muy lento también. Son alumnos que necesitan un proceso de aprendizaje más largo. Digamos que están como en un punto medio, por así decirlo. Y tenemos la discapacidad cognitiva grave, que en este punto ya la comunicación se ve más afectada, o sea, la comunicación es muy limitada, el vocabulario es bastante pobre,
utiliza estructuras gramaticales básicas, bastante por debajo de su edad cronológica. Ya son personas que necesitan mucha ayuda para llevar tareas cotidianas, ya necesitan ayuda como vestirse, alimentarse, higiene, guardar materiales escolares. O sea, si en la discapacidad cognitiva leve hay más o menos autonomía para hacer esto, acá ya se necesita más apoyo. Y ya tenemos lo que es la discapacidad cognitiva profunda, que ya aquí el alumno, la persona ya es muy dependiente para desarrollar casi cualquier tipo de actividad. En el caso de estas personas, el lenguaje, la comunicación está tan afectada que muchas veces estas personas se comunican es con gestos, sonidos, pero no un lenguaje como tal. En el caso de algunas personas con autismo, algunas simplemente hacen ecolalias. A veces en estas personas si logran pronunciar algunas palabras, a veces es de forma ininteligible. O sea, se puede ver muy afectada lo que es la prosodia, o sea, la forma como se pronuncian las palabras. Aunque bueno, eso también puede pasar en una discapacidad cognitiva leve, pero en este nivel ya la comunicación está tan afectada que ya es difícil, muy difícil hacernos entender con la persona. Entonces, como estamos viendo, estos niveles de gravedad en la profundidad de lo que es una discapacidad cognitiva, pues crea un desafío a la hora pues, de abordar en el área educativa este tipo de discapacidad, porque, bueno, son niños que no, o sea, muchos no van a ir a la par de sus compañeros. Muchas veces los maestros van a tener que adaptar su metodología a ellos. O sea, en estos chicos no se puede esperar que sea el chico el que se adapte al sistema, sino más bien el sistema tiene que adaptarse a él. Estos chicos van a necesitar mucho de lo que es maestro de apoyo o lo que se conoce también como maestro sombra. Esto pues desde luego crea un gran desafío porque muchas veces esto del maestro sombra, los maestros de apoyo, es lo que hace que la atención en estos chicos sea costosa. Muchas veces va a ser necesario que los maestros tengan que hacer un trabajo en conjunto con los terapeutas, con los papás. Entre más severa sea la discapacidad cognitiva, mayor va a ser ese trabajo. También existe la posibilidad de que los maestros que hacen la inclusión se puedan agotar, se puedan quemar, literalmente. O sea, el problema es cuando en un colegio, en una institución educativa, un maestro, aparte de dictar clase a este chico con discapacidad cognitiva, tiene 30, 40 alumnos. Esto hace que no sea tan fácil, pero la idea del programa hoy, amigos, es dar una serie de orientaciones. La idea de este programa Discapacidad Nación siempre ha sido proponer no solamente hablar de los problemas que tenemos las personas con discapacidad, sino decirles a ustedes, a los que están escuchando esto, sobre todo y especialmente a los que son maestros, ¿qué pueden hacer por ese chico? Entonces, esa es la idea en parte de este espacio, aparte de luego compartir experiencias. Y eso precisamente es lo que vamos a hacer en nuestra próxima sesión del programa que se llama Rompiendo Barreras. Aquí les vamos a explicar cómo precisamente podemos romper esas barreras que hay en la discapacidad cognitiva. Una de las cosas que tenemos que mencionar en este programa es el decreto 1421 del año 2017, que fue expedido el 29 de agosto del año 2017.
Es el decreto por el cual se reglamenta el marco de la educación inclusiva en lo que es la atención a las personas con discapacidad. Entonces, este decreto tiene varias consideraciones, parte del artículo 13 que habla de que todas las personas, nacen iguales ante la ley, recibirán las mismas protecciones, tratos, que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, fiscal o mental se encuentran en circunstancias de debilidad. Nos habla el artículo 67 de la Constitución que habla de la educación como un derecho que el Estado debe garantizar. Luego nos habla el artículo 44 que habla de los derechos fundamentales de los niños. Bueno, el artículo así sigue mencionando varios artículos. Mencionan las leyes de la discapacidad como la ley 1618-2013. Eso lo hace en la primera parte. Luego tenemos que hay las disposiciones generales de cómo hacer la atención educativa a las personas con discapacidad, los principios, habla de lo que es la accesibilidad, los ajustes razonables, también lo contempla, lo que es un currículo flexible, nos habla también del diseño universal de aprendizaje o duda, que básicamente busca que la educación se adapte a la mayor cantidad de personas posibles. Establece también el esquema de lo que es la atención inclusiva, que se entiende por estudiante con discapacidad. También habla de lo que es el Plan Individual de Ajuste Razonable o PIAR, que es algo que, los colegios deben implementar. Habla de cómo se va a hacer la inversión para que esta educación inclusiva sea posible. Nos habla de las responsabilidades que tiene el Ministerio de Educación Nacional en lo que educación inclusiva compete. Habla de las distintas entidades como el INSI, el ISOR, las TIC, de cómo ellos van a trabajar en conjunto para hacer posible todo esto. Nos habla de las estrategias a implementar. También nos habla de las responsabilidades que tienen los establecimientos, tanto públicos como privados, en este ámbito de la educación, de cómo se puede reportar anomalías, de cómo se deben manejar los PIARs, de cómo se va a manejar las cuestiones como el IFES. Nos habla también de cómo se adapta la oferta, del acceso al servicio educativo. Habla de qué indicaciones deben tener las instituciones educativas para desarrollar lo que es el PIAR, cómo se debe concluir, cómo se va a manejar la historia de los estudiantes con discapacidad, cómo los colegios también van a obtener recursos para implementar la inclusión educativa. Bueno, amigos, este decreto, la verdad, es muy completo. Ustedes lo pueden encontrar a través de Google. Es una herramienta que sirve por si alguno de ustedes está siendo vulnerado al derecho a la educación. El artículo es muy general, no habla en sí en concreto lo que es la discapacidad cognitiva, pero es un decreto que sirve por si ustedes tienen que en algún momento tutelar o pasar de un derecho de petición. Es una buena base para exigir que una persona con discapacidad cognitiva o intelectual sea incluida. Si el colegio no tiene un PIAR, si ustedes no están recibiendo los ajustes razonables adecuados, si no hay docentes, maestros de apoyo, pues esto es la base sobre la cual pueden exigir ese derecho a la educación inclusiva. Rompiendo barreras, la historia de vida de la semana. Bueno, hoy en la sesión Rompiendo Barreras tenemos el testimonio de un maestro
llamado David Mira. Es un maestro español. Él nos habla desde Barcelona, en España. Es un maestro de ciencia que tuvo la oportunidad de tener en su clase a un alumno con síndrome de Asperger. Bueno, para los que no saben qué es el síndrome de Asperger es una forma de autismo. Ya no existe el diagnóstico de síndrome de Asperger, ahora es autismo nivel 1. O sea, esto, dentro de todo lo que estamos hablando, entraría dentro de lo que es la discapacidad cognitiva leve. Es también la condición que yo tengo. Yo mismo soy una persona con síndrome de Asperger. Y este maestro, que por cierto es amigo mío, es compañero en YouTube, colega, youtuber, nos va a contar hoy cómo fue su experiencia, incluyendo en su aula, dictándole clase a un alumno con Asperger. Entonces vamos con David Mira. Así que David Mira, adelante, el público es tuyo. Hola amigos de los aspergianos, yo soy David Mira, ¿no? Soy de aquí de Barcelona, España. Lo que quería comentar era lo de la experiencia que tuve, ¿no? Ya hace bastantes años, muchos años, con un alumno que tuve que tenía síndrome de Asperger. Yo recuerdo que éramos poquitos en clase y era una persona, sobre todo era muy callada, ¿vale? Se relacionaba muy poquito con sus compañeros de clase, conmigo tenía una buena relación por eso y me decía cosas y tal, pero lo que era relacionarse con los demás era una persona que se veía muy inexpresiva, ¿no? Con un gesto así que se inmutaba poco, digamos, que a veces se reía, pero se reía por alguna cosa que quizá a otras personas nos hacía gracia, pero algo que yo decía ya le gustaba y me reía, ¿no? O cuando me hacía comentarios me solía repetir lo mismo diferentes veces. Yo creo que, bueno, supongo que en el canal este lo sabéis, ¿no? Que cuando tienes Asperger, por ejemplo, tiene ciertas aficiones o tiene ciertas, no sé si llamarle obsesiones o prioridades, como lo quieras llamar, ¿no? Tienes unos intereses en los cuales estás ahí centrado y te puedes hacer súper bueno en ello, pero en cambio otras cosas no te interesan, ¿no? Y quizá yo estoy haciendo una clase, voy hablando de diferentes cosas y este chico se centraba en una cosa que quizá era un detalle, que le había explicado una anécdota, y cuando estaba explicando la idea general, pues igual quizá eso no le interesaba y se quedaba con lo otro. Y a cabo de un rato, cuando me preguntaba, se me iba aquello que le había gustado, aquel detalle, y si no le quedaba claro tal, me lo volvía a hacer la pregunta y otra vez me volvía a hacer la pregunta. Y era un poco así en ese sentido, bastante repetitivo, ¿no? Que no sé, se veía que algo tenía en el sentido de que no era como sus compañeros, sino que tenía algunas capacidades diferentes, ¿no? Es decir, quizá no se podía centrar en la idea principal, pero se podía quedar con detalles y podía profundizar en ellos, y otro compañero era imposible que consiguiera esto. Que al final es eso. Esa es mi experiencia que tengo, no os puedo decir mucho más porque ahora mismo tampoco me acuerdo, hace ya bastante tiempo, pero sí me quedo con esto. Muchas gracias, Diego, por invitarme a Lo Aspergiano y espero que no sea la primera vez que salga en tu canal. Chao. Bueno amigos, esta experiencia que nos cuenta David Mira está bastante interesante porque, bueno, nos muestra que a veces los maestros lo que necesitan es ver al estudiante con discapacidad no como una carga, como un problema, como qué jartera tener un estudiante con discapacidad, sino lo que necesitan es verlo como una persona, como un niño más, como un alumno. Enfocarse en lo que necesita, intentar ayudarle. Y claro, para esto desde luego hay que ir más allá de lo que el maestro está enseñando, de lo que es el tema de su asignatura, y precisamente lo que vamos a hacer a continuación es darles a los que son maestros una serie de ideas, de tips, como los queramos llamar, de cómo abordar a las personas con discapacidad cognitiva. Bueno, una de las claves, digamos, objetivos que tiene la educación del siglo XXI, o bueno, lo que se trata,
inclusión educativa es de ofrecer a todos las mismas oportunidades, de darles a todas las personas la oportunidad de desarrollarse íntegramente. Y en el caso de los chicos con discapacidad cognitiva, pues es importante facilitar lo que es la inclusión, la adaptación a la escuela. Básicamente con 3 fines. El primero es mejorar su bienestar social y emocional. Hay que potenciar también los talentos para poderlos usar para compensar sus dificultades y también así poder cubrir sus necesidades educativas especiales, por así decirlo. O sea, no se trata solamente de mirar qué deficiencias tiene esa persona, ver a la persona como un problema, sino ver qué talentos puede tener esta persona. Entonces, bueno, vamos a empezar que hay que convertir el aula en ambiente seguro. La idea es que el aula sea el lugar donde ese alumno se sienta seguro, válido, querido. Entonces, una forma de ayudar a un estudiante a sentirse seguro en el aula es crear rutinas en el aula que le ayuden a predecir el ritmo de trabajo. O sea, se puede organizar un tablero, una pizarra donde esté la rutina en el aula. Se pueden usar tableros que le ayuden al estudiante a entender cosas básicas como el horario, entender los deberes. Estas rutinas deberían estar en un lugar visible. Lo otro que es importante es organizar el espacio en el aula, que el estudiante encuentra sus útiles en un lugar, que haya un espacio según la tarea que se vaya a hacer. Otra cosa que también, en el sentido de que el aula debe ser un ambiente seguro, es que hay personas, por ejemplo, personas con autismo que son muy sensibles sensorialmente, entonces hay que tratar de que esa aula sea lo más tranquila posible. O sea, que no haya mucho ruido, que las luces sean suaves. Hay que tener cuidado con las texturas, de pronto hay que mirar si la tela del uniforme no le incomoda. También el aula debe ser un ambiente seguro en el sentido de que la rutina que haya tiene que ser una rutina predecible, una rutina lo más fácil de entender. Recordemos, amigos, que las personas con discapacidad cognitiva tienen problemas para adaptarse a los cambios, para seguir instrucciones. Entonces, en la medida que el ambiente en el aula le ayuda a esta persona a entender las instrucciones y a seguirlas, le vamos a hacer la vida más fácil a la persona. Otra cosa que va a ayudar a fomentar el aula es lo que tiene que ver la interacción con los compañeros. Una forma de hacer esto es haciendo que forme parte de pequeños equipos donde se hagan tareas pequeñas, pero también el profesor debe fomentar la interacción con los compañeros. Algo que es ideal es que haya un compañero que tenga habilidades de liderazgo, que sepa orientar a la persona con discapacidad. O sea, la idea no es que el maestro se quede con todo el peso de tener que incluir a esta persona, sino también en esto de dar instrucciones, de trabajar con esa persona con discapacidad. Lo ideal es poder involucrar a otros compañeros, que sean personas de su edad, que sean sus propios pares los que le ayuden, los que le digan cómo hacer la tarea, los que le ayuden a completar los trabajos, los que ayuden a orientar a esta persona. ¿Esto por qué? Pues porque esto es una manera también de fomentar la socialización. Recordemos que al colegio no solamente se va a aprender conocimientos académicos, sino también a socializar.
Y otra cosa supremamente importante es usar apoyos visuales. Imágenes, videos, todo lo que sean recursos audiovisuales. Esto hay que usarlo durante las explicaciones, el aprendizaje de rutinas. Esto es importante porque, como hemos hablado antes, las personas con discapacidad cognitiva tienen muchos problemas con el lenguaje, problemas para entender explicaciones, sobre todo si son abstractas. Entonces, lo importante de estos recursos o apoyos visuales es que sean muy concretos, que vayan al grano. Es muy importante cuando se trata de enseñar una tarea, una rutina, desglosarla en pequeños pasos. Pequeños pasos que sean fáciles de entender para la persona con discapacidad, que sean fáciles de seguir. A veces algo que puede ayudar mucho es la repetición. Organizar una rutina pequeña de pasos y seguirla. Otra cosa que es importante hacer con estos chicos es trabajar lo que es la imitación a la hora de enseñar. ¿Qué significa esto? Que las tareas que sean complejas hay que dividirlas en pequeños pasos, pero pasos que ese estudiante los pueda imitar a su maestro, y en las cuales la persona pueda ser orientada paso a paso a la hora de ejecutarlas. Eso es súper importante porque recordemos que muchas personas con discapacidad cognitiva tienen problemas a la hora de recordar las tareas que tienen que hacer, a la hora de recordar secuencia de pasos. Entonces es muy importante la secuenciación. Es muy importante también cuando una persona con discapacidad cognitiva se leen instrucciones. Aparte de lo que ya hemos hablado, que hay que buscar que las instrucciones sean lo más fáciles de entender posibles, hay que asegurarse que la persona es capaz de seguirlas. Hay que verificar esto. O sea, no hay que asumir que porque ya a la persona con discapacidad cognitiva se le dio una instrucción, entonces que ya la entendió. Hay que verificar si realmente la persona es capaz de ejecutarla, y en caso de que no sea el caso, pues brindarle el apoyo necesario. Si es necesario repetir la instrucción, hacerlo hasta que la persona lo pueda hacer por sí sola. En este caso, pues es muy importante tener paciencia. Recordemos, amigos, que son personas que tienen un ritmo de aprendizaje más lento. A veces son personas que les cuesta mucho leer el contexto. Entonces, puede darse el caso de que ustedes den una instrucción a una persona con discapacidad cognitiva, y puede que la persona no la entienda, no la coja. Esto a veces puede significar que la persona no está entendiendo el contexto o no está entendiendo el propósito, el objetivo de esa instrucción. Entonces, por eso es muy importante el encadenamiento, para que la persona entienda que cada instrucción tiene un propósito, un objetivo, que ese objetivo va encaminado a conseguir un logro, una meta. Por eso es importante esto. Que la persona entienda el porqué de algo. Otra cosa que es importante hacer es trabajar la atención, la memoria. Una forma de hacer esto es, bueno, usando algunos juegos en los que hay que seguir pasos. El juego simbólico también se puede usar. Bueno, hay también momentos en que es importante apoyarse en los maestros de apoyo. A veces va a ser necesario adaptar el currículo para, digamos, poder estimular a la persona, pero no irla a estimular pues más allá, digámoslo así, de sus límites. Y lo otro muy importante es que hay que fomentar la autonomía. O sea, no porque una persona con discapacidad cognitiva tenga problemas
a la hora de ejecutar algo no significa entonces que haya que hacerle todo. Lo ideal es que la persona vaya poco a poco logrando hacer cosas sola, de forma autónoma, así sean cosas pequeñas, así sean las tareas más simples. Pero ya que la persona con discapacidad cognitiva logre hacer algo simple como escribir una letra bien, como coger bien el lápiz, o aprender el significado de una palabra, eso ya es un gran logro, eso ya es un paso. Entonces el punto aquí es que, a ver, yo insto a los maestros a que no se desesperen si ese chico con discapacidad cognitiva de pronto no es capaz de seguir ese ritmo. Hay que mirar cuál es el ritmo que puede seguir esta persona y hay que aprender a valorar cada uno de esos pequeños logros. Como les digo, cosas como ponerse el abrigo, cosas como atarse los zapatos, comer solo, son grandes logros en la medida como nosotros los veamos. Cosas como reconocer una emoción. Hay que enseñar a la persona con discapacidad a reconocer cuando está triste, contenta, feliz. Hay que enseñarle a jugar con otros chicos, a tener amigos, enseñarle a interactuar. De pronto estos chicos son desafíos. Bueno, es un desafío estos chicos, ¿por qué? Porque de pronto a estos chicos con discapacidad cognitiva hay que enseñarle cosas que el resto de personas aprenden por intuición, o son cosas que normalmente no se enseñan, son cosas que los niños típicos aprenden interactuando de forma natural. En estos chicos no, hay cosas que va a tocar enseñarlas paso a paso, de forma sistemática. Entonces, nuevamente, en esto hay que tener paciencia. El otro punto importante es que hay que potenciar el aprendizaje significativo. ¿Esto qué es? Básicamente esto significa que la persona pueda aplicar lo que está aprendiendo en otros contextos de la realidad que le rodea. O sea, si la persona con discapacidad cognitiva aprendió a ir al baño, la idea es que este aprendizaje lo pueda aplicar en su casa, en un centro comercial, en otro lugar distinto. La idea es convertir cada uno de estos aprendizajes en herramientas de la vida diaria, en herramientas que la persona va a aplicar al mundo real, en contextos reales. Entonces, en este caso, lo mejor que se puede hacer es enseñar este tipo de habilidades en contextos reales. Lo que se quiera enseñar de habilidades sociales, de trabajo en equipo, de autonomía. Hay que buscar escenarios reales. Porque es el lugar donde mejor se pueden aprender. Otra cosa importante que hay que hacer es trabajar de la mano con la familia del niño. Es muy importante informar a los padres de familia de los avances de ese niño. Hablar con ellos sobre cómo ellos pueden ponerse al tanto de lo que se está trabajando con ese niño. Y sobre todo los padres pueden ser bastante útiles a la hora de lo que es reforzar el aprendizaje en casa. Ahora, en lo que tiene que ver con las habilidades comunicativas, es muy importante que el maestro de apoyo y el maestro convencional pues puedan trabajar en sintonía. O sea, la idea es que ambos formen un equipo y que, de ser posible, dentro de ese mismo equipo estén los padres de familia de este chico. Que ambos usen el mismo lenguaje, o sea, que ambos usen enunciados sencillos, claros. O sea, la idea es que lo mismo que el maestro está tratando de enseñar al niño, lo pueda entender tanto los padres de familia como el logopeda y las demás personas que están ahí. O sea, lo que el maestro está haciendo no debe ser un misterio
para, digamos, los familiares de ese niño. Ahora aquí hay que tener cuidado con algo. Es posible que este chico con discapacidad cognitiva no comprenda las órdenes grupales, no comprenda la jerarquía del grupo. O sea, es posible que tú des una instrucción a ese chico y ese chico no sepa que se están dirigiendo a él. Entonces es muy importante también trabajarlo. Por eso es importante hacer un trabajo con los otros estudiantes, donde los estudiantes pueden, digamos, reforzar las explicaciones de este chico. Otra cosa que se puede hacer es trabajar la articulación correcta de las palabras, enriquecer el vocabulario, la comprensión. Pero más que enseñar palabras, más que ampliar el vocabulario, lo importante es encontrar usos prácticos al lenguaje. Mostrarle a ese chico cómo puede él comunicarse en distintos contextos. Esto es supremamente importante. Esa es una de las cosas que más se debe trabajar, sobre todo si hay retrasos en el lenguaje. O sea, la comunicación es algo crucial, porque trabajando la comunicación vamos a tener un canal, una vía, donde por un lado este chico nos va a decir lo que necesita y por otro lado los maestros van a poder enseñarle. Ahora, muy importante que el maestro de apoyo o los maestros de apoyo que tenga la institución educativa donde está este chico tengan conocimientos de la condición, del trastorno, de la discapacidad que tiene este chico. Pero más que tener conocimientos generales, es muy importante que se tomen la tarea de conocer a este chico a profundidad, de conocer sus necesidades, de hablar con los papás, de hablar con sus terapeutas. Esto diría que es lo más importante. Y bueno, amigos, esto serían como las recomendaciones más importantes que necesitan muchos maestros para incluir a chicos con discapacidad cognitiva. Sé que esto que les acabo de decir no es fácil, es un desafío. Sé que la discapacidad cognitiva es la más compleja que hay, pero si ustedes forman un equipo como maestros, esto no debería ser tan problemático. El punto es que desde este espacio queremos animarlos a los que son maestros, a que vean esto de incluir a las personas con discapacidad cognitiva como un desafío que puede llevarlos a que ustedes mismos sean mejores como maestros, a que sean mejores profesionales. Y bueno, amigos, siendo esto así, vamos ya para la otra sesión, que es ¿qué se está haciendo en discapacidad? ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Bueno, esta sesión de qué se está haciendo en discapacidad, pues ahorita en este momento no tengo así como una noticia, algo que esté adelantando una institución en particular. Lo que quiero contarles es que en Bucaramanga hay varias instituciones que trabajan con personas con discapacidad cognitiva. Tenemos a Sopormen, la Fundación Fandit. Quizás sean las instituciones de referencia donde alguno de ustedes, pues, que tenga un hijo con discapacidad cognitiva, quizás se refiera ya. Algo que es importante que sepan, amigos, es que también existe la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad, el programa de discapacidad de la Alcaldía de Bucaramanga, donde cualquiera de ustedes puede pedir ayuda, orientación, apoyo. Si ustedes tienen un chico, un joven con discapacidad cognitiva y no saben qué hacer, pues el lugar para dirigirse es la oficina de discapacidad de la Secretaría de Bucaramanga. Allá pues los va a atender el señor Henry Murillo Salazar, que es coordinador del programa de discapacidad de Bucaramanga. También pueden contactar a mí también. Yo mismo soy el representante de las personas con discapacidad cognitiva en el Comité Municipal de Discapacidad.
La forma de contactarme es que me pueden escribir a mi canal de YouTube Alba Aspergiano, en YouTube, en Facebook, o también pueden escribir al correo de este programa discapacidadnacion@gmail.com. Si alguno de ustedes tiene un caso de algún chico con discapacidad cognitiva, bueno, yo podría intentar mediar, podría intentar orientarlo. Desde mi experiencia, claro, desde lo que hago, desde la divulgación, y podría intentar contactarlo con las personas adecuadas. Eso es lo que les cuento, pues, desde esta sesión. La frase de la semana. Ahora, en la frase de la semana hay una frase que quiero remarcar, y es que el que una persona con autismo no tenga lenguaje o con discapacidad cognitiva no significa que no pueda comunicarse. Eso es importante tenerlo en cuenta, amigos, porque ¿qué pasa? Muchas veces se asume que si una persona no sabe hablar, no sabe comunicarse usando el lenguaje hablado, se tiende a creer que esta persona no tiene nada interesante que comunicar, que hablar con el mundo, ni nada, y esto es un mito. Muchas personas que no pueden comunicarse de manera verbal pueden tener acceso a lo que es los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, que como su nombre lo indica, buscan por un lado aumentar las posibilidades de comunicarse a una persona, y por otro lado son alternativos porque en sí constituyen un sistema de comunicación que es una alternativa al lenguaje hablado. En esos sistemas se suele usar recursos tecnológicos, recursos como las tablets, las aplicaciones que se basan en pictogramas, los sintetizadores de voz. Esto, digamos, son los recursos entre comillas de alta tecnología. Tenemos también los recursos de baja tecnología, que son los libros de comunicación. Son básicamente libros donde están impresos los pictogramas, libros impresos que la persona puede consultar. Bueno, esto tiene la ventaja de que al menos esto no necesita una batería. El problema que tiene una tablet, un celular, es que si la batería se acaba, pues deja de funcionar. En cambio esto no. Y también es una alternativa bastante útil. O sea, hay una infinidad de recursos, amigos. La idea es conocer esos recursos, saberlos aprovechar. Son recursos que, por cierto, son recursos que pueden marcar la diferencia entre que una persona se pueda comunicar, pueda establecer un vínculo fuerte con sus maestros, pueda comunicar sus emociones, o que por el contrario su inclusión sea un fracaso. Entonces también, amigos, ya para terminar este programa, quiero animar a los maestros a que sí, es cierto que incluir a las personas con discapacidad cognitiva representa un desafío enorme. Pero si la institución donde ustedes trabajan no les está dando herramientas, si sienten que las herramientas que tienen no son las adecuadas, no son las suficientes, no se desanimen. Algo que ustedes pueden hacer es exigir esas herramientas. Pueden ponerse en contacto con la alcaldía. Es importante que a través de los maestros de apoyo, se puedan poner en contacto con expertos. Recuerden que ustedes no están solos. Lo ideal es que entre ustedes puedan formar un equipo para facilitar la inclusión. Hablen con las personas que tengan que hablar, hablen con el rector. Busquen la manera de que en su colegio, donde trabajan, estas políticas de inclusión formen parte de las directivas del colegio. Menciono todo esto porque,
en varios colegios que he visitado, me he encontrado que muchas veces faltan herramientas y a veces los maestros están perdidos. A veces los maestros no saben qué hacer. Y bueno, amigos, ya con esto pues hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Por cierto, amigos, si este episodio te gustó, compártelo con tus amigos, con ese maestro, con esa persona que piensas que le puede ser válida esta información. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube Discapacidad en Acción. Suscríbete a este canal si no quieres perderte este ni los siguientes episodios, y si quieres recibir una notificación en tu celular cada vez que hagamos un nuevo episodio, recuerda que es suscribirte y activar las notificaciones. Recuerda que cualquier inquietud que tengas, cualquier caso que quieras compartir, cualquier cosa que quieras comentarnos, recuerda que tenemos un correo llamado discapacidadnacionsantander@gmail.com. También puedes hacerlo a través de los comentarios del canal. Nosotros vamos a estar para responderlos. Y no siendo más, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de su programa Discapacidad en Acción. Chao, chao.